Este va a ser un video breve, yo creo que muy breve, hablando acerca de los seguros eléctricos. Yo les comentaba en el video pasado que los seguros eléctricos deben de estar en paralelo al seguro del carro. Es decir, el seguro original debe de quedar igualmente el seguro eléctrico. Yo me he topado muchas veces con este tipo de instalaciones. En este caso el seguro me imagino que ya ha de tener mínimo medio año aquí instalado, pero lo instalaron bastante mal. ¿Por qué? Vean en qué posición está el seguro y vean la posición de la varilla. Como pueden ver, aquí está el seguro y la varilla está, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, en lugar de empujar el seguro hacia acá, la varilla del seguro lo está empujando hacia arriba, no lo está empujando hacia la dirección a la que está el seguro original. Y si yo lo muevo, pues sí, efectivamente creo que lo alcanza a mover. Miren, o sea, sí lo alcanza a mover, pero no es la forma correcta. Se desgasta muchísimo el motor. Ahorita el motor eléctrico ahorita ya no funciona para nada, pero puede haber muchas fallas tanto en el motor como en la varilla, como que a veces no cierre o no lo abra. Entonces, como pueden ver, sí lo mueve, pero el empuje del motor es hacia arriba. La dirección a la que se está moviendo es hacia arriba. Sí cierra y abre el seguro, pero no es lo correcto. Lo correcto sería hacer que el seguro quede en esta parte para que el movimiento lo haga de la misma forma, ¿vale? Iba a dejar ya aquí el video, pero seguramente aquí en los comentarios me iban a estar preguntando, entonces, ¿cómo lo arreglaste? ¿O qué fue lo que hiciste? A ver, el seguro, como les comentaba en un principio, estaba de este lado. Ya vieron ustedes cómo estaba la varilla. En este caso yo lo que hice fue romperle aquí a la lámina. Sí, como pueden ver, le rompí aquí a la lámina, le metí un desarmador. Así, es más, miren, aquí me equivoqué. Dice 2 hoyos, lo hice un poquito más arriba el seguro, vi que topaba un poco con la varilla del seguro original y lo tuve que bajar un poco. Aquí me equivoqué. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? A ver, va a haber en los comentarios por ahí alguien que va a estar diciendo, no, es que, ¿por qué le estás cortando lámina? Eso no se debe de hacer, vas a dañar lo original. A ver, esta es una camioneta Nissan Estaquita, es año, me parece 2002, no estoy muy seguro, 2003. Es una camioneta viejita, estamos en el año 2020. Esta camioneta tiene unos 18 años, más o menos. Podría yo desarmar la chapa, ponerle una varilla por dentro, desarmarla, ponerle una varilla para no cortar la lámina, montar el seguro en la parte de adentro, ponerle cable de cobre, poner una lámina de oro. Podría poner muchas cosas muchísimo mejor a estas, pero el cliente no va a pagar por un servicio así, no necesita un servicio así. ¿Por qué? La camioneta ya es un poco viejita, no va a dañar en nada que yo rompa la lámina. Eso sí, ahorita le voy a dar con el esmeril para que no queden las puntas así, que quede un poquito mejor el hueco. Pero obviamente, por ejemplo, no vas a hacer esto en un carro de un año 2020, que estamos ahorita en el año 2020. No lo vamos a hacer en un año reciente o en un Mazda o en algún carro que tú sí sabes que la estética importa muchísimo. En este caso estamos hablando de una camioneta viejita. El cliente solamente quiere que funcione bien. Con esto va a funcionar a la perfección, le va a durar años este seguro eléctrico, no hay ningún problema. Así que cállate y ponlo así como te estoy diciendo. A ver, ahí está, era. Si yo muevo el seguro, se mueve en la misma dirección. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está, ¿vale? Ahí está el seguro. Está en la misma dirección que el original. Espero que este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, miren, ya me estoy... Uy, me acabo de enterrar. Mira, ya ver, por andarme enojando, me acabo de enterrar una laminita de fierro. Ni modos, cosas de la vida. Espero que me hayan entendido en este video. Disculpen a lo mejor si tuve que explicarlo de esta forma, pero como les comentaba, esto va dependiendo del carro, va dependiendo del dinero que quiera pagar el cliente, del tipo de trabajo que quiera. Tenemos que adaptarnos a todas las cosas. Aquí generalmente no somos a lo mejor como algún otro tipo de canal que pues obviamente hacen modificaciones muchísimo mayores, muchísimo mejores en carros del año, en carros, cosas muy especiales, muy caras. En este caso para nosotros vamos a irnos a lo básico, a lo sencillo. ¿Cómo podemos hacer que funcione bien? Decidir qué tipo de trabajo queremos hacer, a qué tipo de carro lo vamos a hacer, a qué tipo de cliente lo vamos a hacer, para adaptarnos a todas las cosas.
Así es que, bueno, espero haberlos ayudado en este video. Y pues ya saben, dudas, preguntas aquí abajo en los comentarios, quejas también, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.